La verdad que todo este público no me lo esperaba, pero me siento entre amigos y de esa manera voy a hablar. Bueno, cuando me invitaron a formar parte de este grupo Identidad, de que me sentí inmediatamente parte de él, fue un día muy importante para mí. En realidad yo estaba con un problema de salud y esa invitación fue para mí un momento muy especial. Tengo que agradecer primero esa invitación y todo el acompañamiento, todo lo que hemos vivido juntos, porque en realidad ha sido estupendo. Todo lo que he aprendido con todos los integrantes. Y en segundo lugar quiero agradecer muy especialmente al profesor Padrón, que no sé si Fernando se acuerda, cuando hablamos por teléfono y yo le dije, capaz que lo puedo conocer personalmente, porque yo ya lo admiraba. Y no solo eso, sino que compartimos todo este trabajo de este libro y tengo mucho para agradecerle, igual a él también. Voy a leer una cita de Galeano con la que empecé el trabajo. Que dice: cuando está de veras viva la memoria, no contempla la historia, sino que invita a hacerla. Más que en los museos donde la pobre se aburre, la memoria está en el aire que respiramos, y ella desde el aire nos respira. ¿Por qué elegí esta cita? Porque de niña me di cuenta hace poco tiempo que de niña yo respiraba esa memoria en mi casa, que mi padre hacía anécdotas, cuentos muy frecuentes de la historia de la localidad y que me hubiera gustado poder tenerlos ahora. Y los que lo conocieron saben que le ponía una impronta de humor a algunos. Y bueno, desde mi casa respiraba esa memoria. Pero además tenía una vecina, una amiga vecina con la que jugábamos permanentemente en la casa de Manuel Islas Mencio, como se le nombró, que fue el primer jefe de policía, digamos, de la localidad, en la casa que aún existe. En esa casa se respiraba también la historia, porque no solo se hablaba mucho, como dice Solina, se hablaba de los colorados y a veces de los caballos, pero generalmente se hablaba de los colorados y de toda esa tradición, esa historia familiar que yo la escuchaba de niña y no sabía que había quedado en mi conciencia. Y el otro vecino que tenía para el otro lado era la familia de don Rogelio Harrison. Una casa en la que yo entraba y salía como si fuera la mía también, y en la que hablaban permanentemente del Partido Nacional, de las vicisitudes del pueblo con respecto a la política. Todo eso era esa memoria que me respiraba y yo no me había dado cuenta. Después que me integré a este grupo de identidad, empecé a pensar en algunos temas que
que podían interesarme para investigar, y tuve la ayuda de una persona que por suerte me acompaña hoy, de Nené Durán, que muy gentilmente me abrió los archivos del periódico Sarandí. Y en base a esos archivos y a los del periódico Centenario fue que empecé este trabajo. Bueno, en esos archivos del periódico empecé a encontrar la sensibilidad de la población de esa época. El periódico se fundó en 1923, en octubre. Ese año fue muy fermental porque la comisión auxiliar, que era, bueno, digamos que era la alcaldía de Tanito en ese momento, la comisión auxiliar decidió, ya estaba preocupada por el festejo del centenario de la batalla de Sarandí en 1825, y decidió hacer un llamado popular, una asamblea, y elegir una comisión para que se encargara de esos festejos. Y sucedió que entre medio tuvimos la grandísima suerte de que el doctor Alejandro Gallinal dona un monumento para Sarandí, conmemorando la batalla de Sarandí. Ese monumento no era una donación común, sino que fue un proyecto de ley. Un proyecto de ley que sin duda fue enseguida, por unanimidad, resuelto inmediatamente. En ese proyecto se iba a erigir en Sarandí un monumento que conmemorara la batalla. Y el doctor Gallinal parece que era amigo de la familia Zorrilla, y que en una conversación, en su estancia, en un asado, le delegó al escultor, al joven escultor, que todavía no era muy conocido, hizo confianza en él para que realizara ese monumento. Bueno, este monumento, cuando llegó la noticia, fue una gran sensación porque no teníamos ni plaza donde ponerlo al monumento. Y de esa manera, en esa asamblea se eligió una comisión, la Asociación del Centenario, más conocida como Comisión de los 33, y a las actividades que tenían asignadas le sumaron como primera actividad, como prioridad, el lugar para colocar el monumento. Bueno, esa foto es el origen de, como dijo el profesor, de tantas ciudades y pueblos de nuestro país. En nuestro caso es algo diferente. Si bien nuestro pueblo nació por la pasada del ferrocarril, el impulso que tomó y el progreso que
que tuvo en realidad fue cuando se supo que se iba a instalar ese monumento en Sarandí. Cosa que es hace a nuestra identidad sarandiense, porque son muy pocos los lugares donde el pueblo ha tenido progreso por la llegada de un monumento, más bien que los pueblos progresan, hacen una linda plaza y después piensan qué monumento van a poner. Aquí fue el contrario, y esa es una marca de nuestra identidad. Bueno, aquí vemos que son del periódico las personas que formaron esa asociación del centenario que fue tan importante para nosotros. Yo creo que la gente tuvo una visión especial, porque eligió al escribano del pueblo, era el escribano Ángel Azuaga, presidente de esa asociación. Al doctor Romero, secretario, y tesorero. No, era el vicepresidente, era el tesorero, era Jamandral. Y el secretario, ¿a quién eligieron? Al cura del pueblo. 3 personas que eran muy carismáticas, muy queridas, y que se caracterizaban por tolerancia. Tolerancia que creo que es uno de los valores que esta asociación nos tiene que transmitir. Porque no podemos olvidar que nosotros estamos en 1923. Hasta 1904 la gente andaba en las cuchillas desangrándose y enfrentándose, blancos y colorados, y eso era la gente que vivía en 1923, había sido protagonista de todo eso, y había tenido a su hermano, a su padre, a su esposo, en ese tipo de la guerra. Sin embargo, como esta asociación pudo unirse para hacer algo por Sarandí, dejando de lado sus partidarismos, pero no solo sus partidarismos, sus dolores también, porque había sido una época muy difícil. Y a veces, cuando nos dicen, cuando hablamos de estas realizaciones, a veces nos dicen, eran otros tiempos. Y es cierto que todos somos hijos de nuestro tiempo, pero eran otros tiempos, pero no eran tiempos para nada fáciles, para nada. Y había cicatrices que no se habían cerrado todavía. Sin embargo, esta asociación, un poco con el tema de que todo el Uruguay estaba tratando de consolidarse, tratando de unirse, se formó esta comisión que tiene muchas características, y había puesto la foto anterior, porque una de esas características era la honradez. Bueno, esa comisión se constituyó y pensó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como en todas las comisiones empieza el problema económico. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, dividieron el pueblo en 4 y salieron casa por casa a explicarle a la gente
qué era lo que pretendían hacer, que tenían un programa de obras y que todos debían contribuir. Se dan cuenta que eso me ha hecho pensar, antes de iniciar algo, lo importante que es motivar a los que van a participar. Lo primero que hicieron fue motivar, y lo supieron hacer muy bien, porque la gente, hasta la más pobre, contribuyó, porque las obras que se proponían eran de mucha necesidad en el pueblo y querían realmente que se hiciera. Esta comisión que se propuso, este programa que se le llamó una filosofía de gestión, porque les pidieron que hicieran algo para conmemorar el centenario de la batalla de Sarandí, y propusieron un programa de obras impresionante, porque la verdad que si nosotros nos ponemos a leer lo que ese programa decía, que además el programa tenía fecha de vencimiento, tenía fecha de terminación. No era que vamos a pedir colaboración, no, vamos a pedir colaboración 30 meses. Y en 30 meses vamos a tener todo lo que el programa quiere y que era lo que la gente quería. En primer lugar, bueno, después de la instalación del monumento, este programa ponía en primer lugar la luz eléctrica. No había luz eléctrica. Agua potable, la tifoidea, leemos en el libro del doctor, otra de mis fuentes, no aclaré lo suficiente, más que respetable, la fuente a la que siempre acudí. La tifoidea azotaba a la población, era el agua. Las escuelas, ahora vamos a ver cuando pasemos las fotos, que en las escuelas había una sola, una escuela de niñas, y que no tenía lugar para mucha gente más. Ya lo vamos a ver en otra foto de la escuela 7. Bueno, este programa que además se propuso hacer un edificio para el Banco República, bueno, por supuesto la escuela de varones, por lo que estaba diciendo, la escuela de varones número 38, que fue también parte de este programa, arreglo de caminos, salubridad, increíble, increíble que se pudiera hacer todo eso en 30 meses. Y sí, se movieron y fueron obteniendo sus logros. Algunos demoraron un poquito más, pero se realizaron todos. Bueno, y el éxito de esta asociación, de esta comisión poco conocida actualmente en nuestra ciudad, creen que el éxito fue porque eran cordiales, eran honrados. En una foto que estaban todos, una foto anterior, era en un asado donde además aclaraban en la prensa que el asado se lo habían pagado ellos, porque todo era una transparencia total. Bueno, cuando dividieron el pueblo en 4, pidieron la colaboración, la gente accedió y en la medida de sus posibilidades todos colaboraron, y entonces con esa honradez y esa transparencia que les digo, un señor Luis Suárez confeccionó un reloj que lo pusieron
en la avenida, en aquel momento era el Camino Nacional, pero bueno, en la hoy avenida, y cuando el reloj diera la vuelta completa, habían llegado a los 10.000 pesos y estaban muy contentos. Pero el reloj llegó a los 10.000 pesos y hubo que hacer 3 relojes más, porque la gente quería que saliera el tema de la luz eléctrica, del agua, del servicio de salud. No había ningún lugar para la salud. Y fue el inicio del primer hospital. Entonces todas eran cosas que la gente necesitaba y colaboró, y fue de esa manera que la asociación pudo sortear con éxito todas las vicisitudes que se iban presentando, porque no fue fácil para nada, pero se fueron realizando todos los proyectos que se iban proponiendo. Bueno, como les dije, el primer paso de esta asociación fue levantar el monumento. Para eso, en la plaza de las carretas, era un campo donde paraban las carretas atrás de la estación, ahí se decidió hacer una plaza. Y en la prensa dice que las señoras de Sarandí contribuían con gastos de sustancia para adornar la plaza, poner en los manteros. Así empezó la plaza que tiene este monumento que está cumpliendo 100 años. Este octubre cumplió 100 años. Bueno, este periódico da cuenta de lo que fue la inauguración del monumento. La inauguración del monumento, esta imagen es del periódico El Centenario, que tuvimos la suerte de que el día que se publicó por primera vez, bueno, justo cuando se cumplieron 100 años, ese día Montaño tuvo la delicadeza de ese día traernos la digitalización del periódico Centenario. O sea que ahora todo lo podemos leer en la computadora. El Centenario dice las grandes fiestas, y se llamaron así por años, porque fueron fiestas tan importantes que realmente tenía un familiar que en esa época era jovencita, y se lamentó toda la vida de que a ella no le habían dejado participar de las grandes fiestas porque estaban de luto. El tema, el luto. Pero realmente se siguió hablando de que esas fiestas fueron inolvidables para Sarandí. La comitiva que llegó ese día fue muy importante. Y ahí voy a... No me quiero olvidar de nada, porque hay algunas cosas que deseo comentar. En un coche, vinieron todos en tren, obviamente, ¿no? Y en un coche especial venía la Sociedad Criolla, a cuyo frente venía el doctor Elías Regules.
en ese momento era rector de la universidad. Otro coche especial conducía la comisión directiva de la Asociación Patriótica del Uruguay. Y ahí me quiero detener porque el 12 pasado la Asociación Patriótica del Uruguay trajo un ramo al monumento. Pasó desapercibido, pero la Asociación Patriótica del Uruguay trajo ese ramo porque ellos habían estado en la inauguración. Después venía un vagón especial ofrecido por el inglés Mr. Bain de la DAF. Venía el presidente de la República y el ingeniero José Cerrato, el presidente del Consejo Nacional, el doctor Alejandro Gallinar y el doctor Zorrilla de San Martín. Porque el escultor en ese momento estaba en Europa y mandó a su padre a entregar la obra en nombre suyo. Pero además venían ministros, venían senadores, diputados, y veo entre los que venían y fue esperado, y toda esa comitiva fue esperada por el pueblo y ovacionada, y venía el general Pablo Galarza, que había sido el comandante en jefe del ejército de Basilicio Saravia, vencedor en 1904. Acá había gente que todavía seguía con esas heridas abiertas. Y sin embargo, para esa oportunidad fue a esperar, ya se estaba aunando nuestra nacionalidad, ya se estaba consolidando nuestro país, y los esperaron a todos en la estación. Y luego siguieron en procesión patriótica, hacia el lugar donde se hizo un almuerzo para 2000 personas. Bueno, y ese día, no voy a ahondar mucho en cada uno de estos temas, después están en el libro, pero ese día ocurrió, bueno, vamos a pasar las de la inauguración, acá está el monumento, envuelto en el pabellón nacional. Vemos ahí una foto de la gente alrededor del monumento y, como decía el periódico Centenario, pasaba lo que nos pasa siempre que hay algo al aire libre. Miren el cielo, temblaban que no pudiera inaugurarse el monumento porque se vino una tormenta muy grande. Bueno, ahí es donde está bajando esa comitiva y el pueblo esperando para acompañarnos. Está el monumento con los blandengues escoltando la bandera de los 33, la auténtica bandera de los 33, que no sabemos ahora dónde está, si está. Y bueno, ocurrió que en el periódico Sarandí y en el periódico Centenario leo que se habían, en el periódico Centenario, en las actas de la 31 al 40, dice que en cuanto a las próximas fiestas, se acepta el ofrecimiento de los señores Vega y Pécora del campo que ocupan en los alrededores del pueblo para el aterrizaje de la cuadrilla de aviones
que visitarán a Sarandí el próximo 12 de octubre. Y después, en otra nota de centenario, dice justamente que en el número del 30 de octubre del año 23, describiendo lo ocurrido el día de la inauguración, dice: a las 11 arribó el convoy que conducía a las fuerzas encargadas de rendir homenaje al monumento y posterior desfile militar. Una verdadera multitud presenció el desembarco. A esa hora, dice esa nota, aterrizaron 2 aparatos de la Escuela Militar de Aviación. Eso me tenía un poco preocupada, estaba buscando cómo era este asunto, porque el doctor San Juan, en su libro, dice que había pasado un avión a la hora de la inauguración y había tirado un saludo con una cinta de un metro, una cinta amarilla que nunca se encontró. Sin embargo, bueno, el compañero de identidad, el colega Moreira, me arrimó, me contó que en un documento de la aviación se plantearon, un señor Oberti, que murió hace poco, un académico, corresponsal de la Real Academia Hispana de Filatelia y miembro del Círculo Filatélico del Uruguay, y también miembro de la Aeronáutica del Uruguay. Ese señor hizo una nota. Oberti, se llamaba Juan Oberti. Oberti, en esa publicación, Volantes impresos, arrojados desde el aire en 1923 en Sarandí Grande, dice que formaron parte del vuelo 2 aeronaves militares de la Escuela Militar de Aviación. Un Breguet 14 número 3, piloteado por el mayor Cesario Berisso. Ustedes saben que el aeropuerto de Carrasco lleva el nombre de Cesario Berisso. Esta gente era de los pioneros de la aviación y que venía con el teniente Rogelio Otero y un Spar piloteado por el capitán Tadeo Larre Borges, que después fue brigadier general. Piloto, Larre Borges, se le llama el conquistador del Atlántico Sur porque fue el primero que cruzó desde España a Brasil. Estos 2 señores, que a su vez eran pioneros y compañeros del general Oscar Gentilo, que también estuvo acá en un vuelo, que ahora no vamos a entrar, que eso como internet, ¿no? Y las redes nos acercan tantas cosas. Una hija del piloto al cual vino a buscar Gentilo había hecho una nota. Pero bueno, esta gente era la pionera de la aviación. Vino a Sarandí y hizo una volanteada, tiraron volantes, según dice Oberti, en cantidad de miles, que no se encontraron. No fue durante la inauguración, fue mientras bajaban en la estación, fue ahí.
Bueno, en el libro van a encontrar todo el relato de esto. Y aclaro que por qué no se sabía esto. Dice Oberti que por una razón desconocida se había pedido que se mantuviera en secreto. Y nadie se explica por qué, porque además los volantes lo que decían era que importante sería para las comunicaciones la aviación. Bueno, eso es algo que surgió hace poco tiempo, o sea que la historia siempre nos está mandando nuevos, donde creíamos que ya lo sabíamos todo, no es así. Siempre hay nuevas interrogantes. Bueno, otra investigación que llevé a cabo, que me llevó mucho tiempo, fue esta. Bueno, en realidad con esto lo quiero ilustrar. Para la Asociación del Centenario, para las obras se realizaban beneficios, como toda la vida, rifas, etc. Y en algunos lugares de la prensa, y el doctor dice que participaban tanto las mujeres liberales como las católicas. Ese tema no podía encontrar ningún dato relevante. Algunas personas se acordaban que habían oído hablar de las mujeres liberales, pero no se sabía qué era. Y entre las personas que entrevisté, muchísimas, una me llevaba a la otra, pero nadie sabía nada de las mujeres liberales. Las mujeres liberales empezaron antes de esta época que estamos hablando, en 1903, por 1906. Ahí inicié una investigación sobre cómo las mujeres de Sarandí hemos tratado la identidad de género. Y encontré material que me ilustró, que en el año 1906 hubo un congreso de librepensadoras. En ese momento eran 3 las corrientes filosóficas, digamos: el libre pensamiento, el catolicismo y el anarquismo. Bueno, las librepensadoras en esa aldea, digamos, entre comillas, sin luz, sin agua, sin hospital, con un montón de carencias, podíamos pensar que las mujeres, que a su vez ya sabemos cómo eran sometidas, en el libro hay un capítulo de la realidad social que en realidad no eran, en esa época, en 1900, no eran ciudadanas, no podían votar las mujeres, ni los analfabetos, ni los pobres. Bueno, en esa aldea, digamos, que era Sarandí, podemos pensar que las mujeres estarían tranquilitas en sus casas, en una aldeana quietud, pero no. Había un movimiento, una efervescencia, que empezó a surgir después, que yo pienso que porque la tierra estaba preparada, porque si no, no hubiera llegado de la manera que llegó. En Buenos Aires
hubo un congreso de librepensadoras y vino una española, Belén de Zárraga, que es muy conocida. Y Belén de Zárraga, de pasada por Montevideo de una charla, pero se quedó enamorada de la política de Valle, que había sacado los crucifijos de los hospitales, de las escuelas, que había que la educación ya no era católica, y el divorcio. Se quedó enamorada de Belén de Zárraga, y después de recorrer América se instaló en Montevideo, y de ahí empezó a hacer asociaciones hermanas, decían, por el interior. Y una de las primeras fue Guaraní, aunque no lo crean. Después leí que en Durazno la señora de Pablo Galarza dirigía también, lo leía. Bueno, esas libres pensadoras, lo más que eran anticlericales y más que nada anticlericales, y también defendían sus derechos cívicos, que desde 1918 ya se podía votar, podían votar las mujeres. A su vez, las damas sarandienses, que eran católicas, salieron también en defensa de sus creencias y se agruparon, que también era una agrupación que nació en Montevideo. El obispo Mariano Soler lideraba ese movimiento. Y Mariano Soler era quien había ordenado sacerdote a Fontes Arrillaga. Entonces creo que llegar a Sarandí no le fue difícil. Y se agruparon las damas católicas y también hicieron muchas cosas, algunas parecidas y otras muy diferentes a las de las damas liberales. Entre las cosas importantes de las damas católicas, que como defendían la educación católica, promocionaron un colegio religioso que fue el Colegio San José, que todos conocen. Bueno, acá tenemos de este lado 3 damas liberales de la época, y del otro lado la señora del doctor Romero, que era una dama católica. Bueno, esta es una foto de la plaza, vamos a pasar un ratito. Acá está la de la escuela. Simplemente voy a dar, hay muchas cosas, pero voy a ir terminando. En 1925 se hizo un censo con la señora Edina Ferreira de Molina, con el doctor San Juan y alguien más, y tenían en la villa 847 niños en edad escolar, de los cuales 500 recibían educación. Y tenían 278 analfabetos. Y dice, lo peor, dice la nota, es que no se les puede pedir que vengan a la escuela, ni exigirles, porque no hay lugar. Las clases se dan de a 2 por salón y los niños se sientan de a 3. Entonces no hay lugar, los niños seguirán siendo analfabetos. De ahí que la Asociación del Centenario propone una escuela de varones. Pero esta es una de las fotos inéditas que tiene el libro. Mientras no hubo escuela de varones, hubo una escuela particular. Una escuela que se llamaba Escuela Popular y atendía a 40 niños.
hasta que se formó la Escuela de Valores. En esa foto anterior estaban los hermanos Jamandreu que asistieron a esa escuela popular. Bueno, el periódico tiene una página literaria que en el libro van a ver qué importante que fue, porque pensemos que el periódico era lo que llegaba a las casas, que por supuesto no había ni televisión ni radio en la mayoría. El periódico era realmente esperado para saber las noticias. Tenía su página literaria en la que escribían autores estupendos, con páginas maravillosas que están dedicadas a Sarandí. Y ahí está la foto de Fontes Arellana, que fue un elemento tan importante, no solo para la asociación, sino para la cultura de Sarandí de esa época. En su casa se quedaba gente como Fabini, que venía de Minas y se quedaba para dar conciertos en Sarandí. Y de esa manera, bueno, muchos acontecimientos culturales estaban relacionados con él. Acá están en la puerta de la iglesia Fontes Arellana con Elías Regules y otra persona no identificada. Bueno, páginas deportivas, en esa que elegí, ese entusiasmo con el que el pueblo recibe la noticia de 1924 del campeonato, donde Uruguay fue campeón. Aquí la parte comercial, no me voy a detener mucho porque ya es demasiado prolongado. La panadería, que luego fue de Giordano, vamos a hablar de lo más reciente. Esa panadería, Caldevila, fue el dueño de la época de la que estamos hablando. Fotos que tal vez ustedes ya las han visto en las redes, el libro tiene muchas fotos que son inéditas, me consta. Esta foto es la foto del popular, el almacén de Juan y Amadeo Tartaglia, y que en el libro van a poder leer lo que escribió su nieto, que cuando le pedí datos y lo escribió con tanto afecto y tan lindo que lo publiqué tal cual él me lo mandó. Ese almacén que tiene la particularidad que es donde el raíz hípico se empezó a gestar, el raíz que hoy es Sarandí es cuna del raíz hípico. Pero lo dejo para que lo lean en el libro. Bueno, y por último, esto que ven así tan borroso, es una publicación que también es un trabajo que me pareció que debía salir a la luz. Y es que Sarandí tuvo un periódico que se llamó Satiricón. Era un periódico humorístico, pero el humor todavía era difícil, no tenía su espacio demasiado amplio. Entonces este periódico
en su primer número ya tuvo problemas. Porque parece, cuando ustedes vean en la foto del libro, parece que los dibujantes eran muy buenos, porque algunas señoras se sintieron ofendidas porque se vieron representadas en el dibujo, y entonces el periódico salió 2 números y dejó de salir. Pero después, esto vieron que es hecho a mano. Después, más adelante, ya era a máquina, y se ve que se usaba el mimeógrafo, y bueno, hay 9 números de esta expresión gráfica. Y por último, dice que está ahí, que fue publicado en una imprenta, que seguramente la imprenta era de ellos, porque el periódico Sarandí dice en su primera edición que sale de los talleres de Saquicón, o sea que tenían esa imprenta ya en 1923. Y entonces, con todo el humor que ponían, decía que ya cuando la letra de molde, ya cuando se llega a la letra de molde se puede decir cualquier macana, porque la letra de molde lo habilita. Bueno, les quiero decir que en el libro van a ver cuánto hay de las páginas policiales, cuántas cosas nos acerca el periódico, cuántas cosas podemos pensar, reflexionar sobre lo que leemos. Un periódico que hurga en la gente común, en la vida de la gente común. Y eso me fascinó hacerlo, y espero que a ustedes les guste leerlo. Esa era mi idea, compartirles lo que leí en estos periódicos. Bueno, y acá me despido dándoles una noticia que ya el alcalde y el director del museo me dio permiso para darles una noticia, que el 31 de octubre nuestro monumento pasará a ser Patrimonio Cultural de la Nación. Muchas gracias a todos por esta compañía, porque les guste y todo con mucho cariño.